Mi mamá me gritó, tienes 24 horas para sacar tus cosas. Esa casa ahora es de tu hermana. No discutí. Simplemente, me quedé en silencio y me preparé. Un día después, cuando mi hermana entró. Deseó no haber puesto nunca un pie adentro. Mi nombre es Renata, tengo 29 años, y nunca pensé que escucharía esas palabras de mi propia madre, tienes 24 horas para sacar tus cosas. Esa casa, ahora, es de tu hermana. La casa familiar que mis abuelos dejaron atrás lo significaba todo para mí. 5 años de recuerdos, renovaciones y amor vertidos en esas paredes. Me quedé allí, paralizada en silencio, mientras mi perfecta hermana pequeña, Catalina, sonreía con aire de suficiencia detrás de nuestros padres. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Yo no iba a discutir. No iba a llorar. Iba a prepararme. Déjenme saber desde dónde están viendo, y denle al botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez han tenido que enfrentarse a una injusticia familiar. Créanme, querrán ver cómo termina esto. Siempre he sido la responsable. Aunque algunos podrían llamarlo aburrido, yo lo llamo estabilidad. Después de la universidad, acepté un trabajo como diseñadora gráfica en una firma de marketing en Boston. No era la carrera más glamorosa, pero pagaba las facturas y me permitía libertad creativa. A lo largo de 7 años, ascendí de diseñadora junior a directora creativa, dedicando largas horas y sacrificando mi vida social para construir algo significativo. Cuando mis abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia hace 5 años, nuestra familia quedó devastada. Mi abuela, Alma, se fue primero, pacíficamente mientras dormía, y mi abuelo, Ignacio, la siguió 3 meses después. Todos decían que murió de un corazón roto. Habían estado casados por 56 años. Su casa en Brooklyn, una hermosa residencia de estilo colonial con un porche que la rodeaba y arces bordeando el camino de entrada, había pertenecido a nuestra familia por generaciones. El barrio se había transformado con los años, pasando de ser de clase media a ser muy cotizado. Casas similares en su calle se vendían por más de $1 millón, pero para mí, el valor nunca fue el dinero. Pasé todos los veranos allí cuando era niña. La abuela Alma me enseñó a hornear en esa cocina. El abuelo Ignacio me construyó un rincón de lectura en el ventanal, donde devoraba libros durante las tardes de lluvia. Cada rincón guardaba recuerdos, la marca en el marco de la puerta que seguía mi altura año tras año, la abolladura en el pasillo donde choqué con mi bicicleta a los 8 años, el jardín donde aprendí los nombres de cada flor y hierba. Después de su fallecimiento, hubo confusión sobre el testamento. Su abogado se había jubilado, y la documentación parecía incompleta. Mis padres, Arturo y Liliana Wilson, sugirieron inicialmente que mi hermana, Catalina, y yo heredaríamos algo, pero nada se formalizó. Como yo era la única sin un lugar propio en ese momento, todos estuvieron de acuerdo en que me mudara y mantuviera la propiedad. Catalina, 2 años menor que yo con 27, siempre había sido la niña de oro. Hermosa, extrovertida y encantadora. Podía manipular a cualquiera con una sonrisa. Mis padres nunca intentaron ocultar su preferencia. Cuando éramos niñas, ella tenía el dormitorio más grande, la ropa más nueva y más atención en recitales y juegos. Aprendí pronto a ser autosuficiente. Hace 2 años, Catalina se casó con Leandro Blackwood, hijo de un rico promotor inmobiliario. Su boda fue extravagante, y mis padres gastaron casi $100.000 en la celebración. Les compraron a los recién casados un coche de lujo como regalo de bodas y ayudaron con el pago inicial de su apartamento en la ciudad. Mientras tanto, yo invertía mis ahorros en mantener y actualizar la casa de la abuela y el abuelo. Reemplacé el techo envejecido, actualicé el sistema eléctrico y renové la cocina, conservando su encanto vintage. Cada decisión fue tomada con amor y respeto por la memoria de mis abuelos. Documenté todo, guardando meticulosamente los recibos y tomando fotos del antes y el después. No porque esperara que me reembolsaran, sino porque quería honrar su legado adecuadamente. A lo largo de los años, mis padres me visitaban, comentando ocasionalmente mis mejoras con un aprecio casual. La casa se ve bien, Ren, decía mi padre antes de cambiar de tema al último logro de Catalina. Nunca me importó. Este era mi santuario, mi hogar. Noté cambios hace unos 6 meses. Catalina y Leandro empezaron a pasar sin avisar, recorriendo las habitaciones con ojos calculadores.
Este lugar tiene tanto potencial, decía Catalina, pasando la mano por la repisa de la chimenea que yo había restaurado con esmero. Podrías hacer mucho más con él. Cuando les pregunté a mis padres sobre la situación oficial de la herencia, se volvieron evasivos. Lo estamos resolviendo, decía mi madre. No hay necesidad de preocuparse por legalidades entre familia. Debería haber presionado más, pero confié en ellos. Ese fue mi primer error. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales, el creciente interés de Catalina en la casa, las respuestas vagas de mis padres sobre la propiedad, las conversaciones en susurros que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Pero estaba ocupada con el trabajo y, honestamente, nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría de una manera tan completa. Las cenas de los domingos se habían convertido en una especie de tradición durante el último año. Yo cocinaba, todos elogiaban la comida a medias, y luego la conversación inevitablemente giraba en torno a la vida de Catalina. No me importaba. Disfrutaba tener a la familia cerca, incluso si a menudo me sentía como una extraña mirando desde afuera. Aquel domingo en particular de abril no pareció diferente al principio. La primavera finalmente había llegado a Boston, y yo había pasado la mañana trabajando en el jardín, plantando las mismas variedades de tulipanes y narcisos que la abuela Alma había amado. La casa estaba llena de su aroma, mezclado con el del estofado de carne, la comida favorita de mi abuelo. Mis padres llegaron primero, mi padre trayendo su habitual botella de Cabernet que solo terminaríamos a medias. Mi madre inmediatamente comenzó a reorganizar las flores que yo había colocado en la mesa del comedor. «Se ven preciosas, Liliana», le dije, usando su nombre de pila, como solía hacer cuando me sentía a la defensiva. «Se verían mejor con más vegetación», respondió sin levantar la vista. Catalina y Leandro llegaron 30 minutos tarde, como de costumbre. Catalina entró como una brisa, vistiendo ropa de diseñador que probablemente costaba más que mi pago mensual de la hipoteca. Leandro la seguía, con una expresión incómoda que no le había visto antes. «Perdón por llegar tarde», canturreó Catalina, sin sonar arrepentida en absoluto. El tráfico era horrible. La cena comenzó con normalidad. Comimos, charlamos sobre el tiempo, y mi padre se quejó de su juego de golf. Luego, mientras servía el pastel de manzana que había horneado con la receta de mi abuela, Catalina se aclaró la garganta dramáticamente. «Leandro y yo tenemos noticias», anunció, buscando la mano de su esposo. Leandro se estremeció casi imperceptiblemente antes de tomarla. Mi madre se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «¿Estás embarazada?» Catalina se rió. «No, nada de eso. En realidad, estamos teniendo algunos ajustes financieros». «¿Ajustes?», pregunté, sirviendo una porción de pastel a mi padre. «El padre de Leandro está reestructurando el negocio familiar», explicó Catalina vagamente. «Y la asociación de nuestro condominio está subiendo las cuotas astronómicamente. Estamos buscando algo más pequeño por un tiempo». Mi padre asintió con simpatía. «El mercado inmobiliario está brutal en este momento. Aunque es un buen momento para vender». Un silencio incómodo se apoderó de la mesa. Noté que mis padres intercambiaban miradas, una comunicación no verbal pasaba entre ellos. El pastel, de repente, me supo a cartón en la boca. «De hecho», dijo mi madre, dejando su tenedor con un tintineo que pareció resonar en la quietud repentina. «Eso es algo que queríamos discutir contigo, Renata». Mi estómago se contrajo con un pavor instintivo. «¿Qué pasa?» «Hemos tomado una decisión sobre la casa», dijo mi padre, sin mirarme directamente a los ojos. «Como sabes, nunca hubo ningún acuerdo formal». «Tienes 24 horas para sacar tus cosas», interrumpió mi madre, su voz aguda y final. «Esa casa, ahora, es de tu hermana». El mundo pareció detenerse. La miré fijamente, segura de haber oído mal. «¿Qué?» «Hemos decidido transferir la propiedad de la casa a Catalina y Leandro», explicó mi padre, con un tono falsamente razonable. «La necesitan más que tú en este momento». «¿La necesitan?», repetí, mi voz sonando distante para mis propios oídos. «Este es mi hogar. He vivido aquí durante 5 años. He invertido miles de dólares en renovaciones. Nunca fue oficialmente tuya», intervino mi madre. «La casa pertenecía a tus abuelos, y sin un testamento claro,
la propiedad revirtió a los parientes más cercanos. Esos somos nosotros, y estamos tomando esta decisión. Miré a Catalina, que no podía ocultar del todo su sonrisa triunfante. Leandro miraba fijamente su plato, su incomodidad ahora era obvia. ¿Y qué pasa con todo lo que he invertido?, pregunté, luchando por mantener la voz firme. Solo el techo costó $20.000. Estuviste viviendo aquí sin pagar alquiler, desestimó mi madre con un gesto de la mano. Considera eso tu compensación. Me volví hacia mi padre, esperando algo de apoyo, algún reconocimiento de la injusticia. Papá. Él suspiró profundamente. Renata, tu hermana también es familia. Ella y Leandro están pasando por un mal momento. A ti te va bien en tu carrera. ¿Puedes permitirte un apartamento? Ya hemos presentado la documentación, añadió mi madre. La decisión está tomada. Catalina y Leandro se mudarán este fin de semana. Me senté en un silencio atónito, incapaz de procesar la traición que se desarrollaba ante mí. Catalina extendió la mano sobre la mesa en una muestra de falsa simpatía. Sé que esto parece repentino, Ren, pero estarás bien. Siempre caes de pie. Su voz goteaba con descendencia. Cuidaremos bien el lugar. ¿Te lo prometo? Leandro finalmente habló, su voz tranquila. Lo apreciamos, Renata. De verdad. Miré alrededor de la mesa a mi familia, la certeza engreída de mi madre, la rendición de mi padre para evitar conflictos, el triunfo mal disimulado de Catalina, la incomodidad de Leandro, y en ese momento tomé una decisión. No les daría la satisfacción de verme rogar o llorar. No explotaría con ira o dolor. Sería estratégica. Entiendo, dije, simplemente levantándome de la mesa. Si me disculpan, supongo que tengo que empezar a empacar. ¿Eso es todo? Catalina parecía casi decepcionada por mi reacción tranquila. ¿No vas a luchar contra esto? La miré directamente a los ojos. ¿De qué serviría? Claramente, ya has ganado. Mi madre pareció igualmente desconcertada por mi aceptación. Bueno, bien. Me alegro de que seas razonable por una vez. No se quedaron mucho más tiempo. Mi padre murmuró cumplidos incómodos sobre ayudarme a encontrar un nuevo lugar. Mi madre me recordó que no me llevara ningún mueble que hubiera pertenecido a mis abuelos. Catalina le susurró a Leandro sobre colores de pintura y planes de renovación a una distancia donde yo pudiera oírla. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, el peso de lo que había sucedido finalmente me golpeó. Me deslicé contra la pared y me permití exactamente 5 minutos para llorar. Luego, me sequé las lágrimas, me levanté y tomé mi teléfono. Esto no había terminado. Ni de lejos. En el momento en que el coche de mi familia desapareció por el camino de entrada, llamé a mi mejor amiga, Marisol. A diferencia de mis parientes de sangre, Marisol había sido mi roca en cada crisis desde la universidad. Respondió al segundo timbre, su voz alegre hasta que escuchó la mía. ¿Hicieron qué?, exclamó después de que le expliqué la situación. ¿Pueden siquiera hacer eso legalmente? No lo sé, admití, caminando de un lado a otro en la cocina. Afirman que como no había un testamento formal, la casa pasó a ellos como los parientes más cercanos y pueden dársela a quien quieran. Eso me suena sospechoso, dijo Marisol. ¿Tus abuelos alguna vez te dijeron algo sobre heredar la casa? Hice una pausa, recordando conversaciones en el columpio del porche, la mano de mi abuela acariciando la mía. Siempre decían que querían que yo la tuviera algún día. La abuela solía hablar de que yo criaría a mi propia familia aquí, pero no creo que alguna vez lo pusieran por escrito. Al menos, no que yo haya encontrado. Necesitas un abogado, declaró Marisol con firmeza. Esto no es algo que puedas manejar con una discusión familiar. Tus padres y tu hermana han mostrado sus verdaderos colores. ¿Un abogado? El pensamiento había cruzado mi mente, pero decirlo en voz alta lo hacía real. Eso significaría luchar oficialmente contra mi familia en los tribunales. Ellos ya están luchando contra ti, Ren, señaló Marisol. Simplemente no te avisaron con antelación. Mi primo Javier es abogado de sucesiones. Déjame llamarlo esta noche.
Después de colgar con Marisol, me senté en el antiguo escritorio de mi abuela, tratando de pensar con claridad a través de la niebla de la traición. Saqué mis archivos de mejoras del hogar, revisando recibos y contratos. En 5 años, había invertido casi $150.000 de mi propio dinero en esta casa. Seguramente, eso contaba para algo. También comencé a documentar todo lo que podía recordar sobre las conversaciones con mis abuelos sobre la herencia. El verano antes de morir, la abuela Alma había caminado conmigo por el jardín, señalando plantas y compartiendo sus historias. Todo esto será tuyo para cuidarlo algún día, había dicho. Tienes mi buena mano para las plantas. Mi teléfono sonó a las 9:30 de esa noche. Marisol había conseguido que su primo, Javier Harris, hablara conmigo de inmediato. Señorita Wilson, soy Javier Harris. Marisol me dio un breve resumen de su situación. Lamento que esté pasando por esto. Su voz era tranquila y profesional, exactamente lo que necesitaba. Gracias por hablar conmigo tan rápido, dije. Solo tengo 24 horas, según mis padres. Lo primero es lo primero, dijo Javier. No te mudes mañana. No importa lo que hayan dicho tus padres, el desalojo es un proceso legal que lleva tiempo, especialmente para un residente establecido. Una pequeña esperanza parpadeó. Entonces, ¿no pueden simplemente echarme? Absolutamente no. Ahora, hablemos del tema de la propiedad. ¿Tienes alguna documentación sobre la casa? Le expliqué sobre los papeles incompletos después del fallecimiento de mis abuelos. Javier hizo varias preguntas detalladas sobre cuánto tiempo había vivido allí, qué acuerdos verbales se habían hecho y qué inversiones había puesto en la propiedad. Aquí es donde se pone interesante, dijo Javier después de que terminé. Si tus abuelos murieron sin testamento, sí, sus bienes pasarían normalmente a sus hijos, tus padres. Sin embargo, hay varios factores que complican esta situación. Explicó que mi residencia continua en la propiedad, combinada con mis sustanciales inversiones en mejoras, podría establecer algo llamado confianza perjudicial o incluso un fideicomiso constructivo. En lenguaje sencillo, aclaró, si hiciste estas inversiones porque creías razonablemente que la casa sería tuya, la ley podría protegerte. Además, si tus abuelos tenían la intención de que tuvieras la casa, incluso sin documentación formal, podríamos tener un caso. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sintiéndome más centrada con cada momento. Primero, asegura cualquier documento importante y objetos de valor. Si tu familia está dispuesta a hacer esta jugada, no me extrañaría que entraran en la casa cuando no estés. Segundo, reúne todas las pruebas de tus inversiones en la propiedad. Tercero, busca a fondo cualquier indicio escrito de los deseos de tus abuelos. Después de terminar la llamada con Javier, sentí un renovado sentido de propósito. En lugar de empacar para irme, comencé a buscar en la casa cualquier documento que pudiera ayudar a mi caso. En la oficina de mi abuelo, encontré registros financieros, viejas declaraciones de impuestos y correspondencia con bancos, pero nada sobre planes de herencia. Alrededor de la medianoche, agotada pero decidida, recordé algo. Mi abuela guardaba un cofre de cedro a los pies de su cama donde almacenaba reliquias familiares y recuerdos importantes. Lo había movido a la habitación de invitados después de que ella falleció, respetando su contenido pero rara vez abriéndolo. El cofre era pesado, sus bisagras crujían mientras levantaba la tapa. Dentro había edredones hechos a mano por mi tatarabuela, el vestido de bautizo de mi madre, viejos álbumes de fotos. Levanté cuidadosamente cada artículo, buscando debajo de ellos. En el fondo, encontré un sobresellado con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de mi abuela. Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro había una carta fechada solo 3 meses antes de su muerte. Mi queridísima Renata, comenzaba. Si estás leyendo esto, Ignacio y yo hemos fallecido. Hay cosas que quiero que sepas que son difíciles de decir en persona. Primero, esta casa siempre ha sido para ti. La amas como nosotros, con una profundidad que tu hermana y tus padres nunca entendieron. Hemos instruido a nuestro abogado, Silvio Simons, para que actualice nuestro testamento para reflejar esto. La casa y todo su contenido deberían ser para ti. Las lágrimas nublaron mi visión mientras continuaba leyendo. Mi abuela reconocía la dinámica familiar que había experimentado toda mi vida,
el favoritismo mostrado a Catalina, la forma en que a menudo me habían pasado por alto. Merecías algo mejor, escribió. Esta casa es nuestra manera de finalmente hacer algo bien. La carta mencionaba a Silvio Simons, su abogado, quien aparentemente se había jubilado poco después de la muerte de mis abuelos. ¿Había completado el testamento actualizado? Si era así, ¿dónde estaba? Con renovada energía, seguí buscando, encontrando finalmente una tarjeta de presentación de Silvio Simons metida en la vieja libreta de direcciones de mi abuelo. A pesar de la hora tardía, envié un correo electrónico explicando mi situación y preguntando si tenía alguna documentación sobre los deseos de mis abuelos. Al amanecer, había reunido una buena colección de pruebas, la carta de mi abuela, todos mis recibos de renovación, fotos que documentaban mis mejoras, e incluso tarjetas de cumpleaños de mis abuelos con mensajes que insinuaban sus intenciones para la casa. Cuando mi teléfono sonó a las 7 de la mañana, esperaba que fuera mi madre exigiendo saber por qué no estaba empacando. En cambio, era Silvio Simons. Renata, acabo de leer tu correo. He estado viajando por el extranjero, por eso no estuve involucrado después del fallecimiento de tus abuelos, pero necesito decirte algo importante. Sí completé ese testamento actualizado. Tu abuela fue muy clara sobre sus deseos. La casa era para ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Tienes una copia? Sí, en un almacén con mis archivos antiguos. Me llevará 1 o 2 días acceder a ellos, pero me moveré lo más rápido posible. Mientras tanto, no te vayas de esa casa. Basado en lo que me has dicho, tus padres no tienen ningún derecho legal para transferir la propiedad a tu hermana. Al colgar, sentí algo que no había experimentado desde que mi familia soltó la bomba, esperanza. Esto no había terminado. Ni de lejos. Dormir fue imposible. En cambio, pasé el resto de la mañana organizando mis pruebas, escaneando documentos y preparándome para la confrontación que sabía que se avecinaba. Javier, el abogado, me había aconsejado que mantuviera la calma y evitara hacer acusaciones hasta que tuviéramos el testamento en la mano. Documenta todo, enfatizó. Si te amenazan o intentan sacarte a la fuerza, llama a la policía de inmediato. Alrededor de las 10, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de Catalina. Solo para saber a qué hora te vas hoy. Leandro quiere medir para los muebles nuevos. No respondí. Hola. ¿Viste mi mensaje? Necesitamos saber cuándo estará vacía la casa. De nuevo, la ignoré. A las 11:30, un coche se detuvo en la entrada. A través de la ventana, vi a Catalina y Leandro bajar, Catalina prácticamente saltando de emoción, Leandro siguiéndola con notablemente menos entusiasmo. Sonó el timbre, seguido inmediatamente por golpes agresivos. Respiré hondo, verifiqué que mi teléfono estuviera grabando en mi bolsillo y abrí la puerta. Ahí estás, exclamó Catalina como si tuviéramos planes de encontrarnos. ¿Por qué no has estado respondiendo a mis mensajes? Necesitamos empezar. Intentó pasar a mi lado para entrar en la casa, pero me mantuve firme en la puerta. ¿Empezar con qué?, pregunté tranquilamente. Catalina rodó los ojos dramáticamente. A mudarte, obviamente. Mamá dijo que estuviste de acuerdo anoche. Tenemos contratistas que vienen esta tarde para discutir las renovaciones. No estuve de acuerdo con nada, dije. Y no me voy a mudar hoy. Los rasgos perfectos de Catalina se contrajeron de ira. ¿Qué quieres decir con que no te mudas? Mamá y papá no tienen el derecho legal de darte esta casa, interrumpí. He consultado a un abogado. Leandro hizo una mueca, moviéndose incómodamente. Catalina, tal vez deberíamos... Cállate, Leandro, espetó Catalina. Renata, deja de ser difícil. Esto va a pasar te guste o no. Si no te has ido para las 5, llamaré a la policía y te denunciaré por allanamiento. Casi me reí de lo absurdo. El allanamiento no funciona así cuando vivo aquí, y Catalina. De hecho, tú serías la intrusa si intentaras entrar a la fuerza. La cara de Catalina se sonrojó. Esto es ridículo. Mamá y papá dijeron que la casa es nuestra ahora. No tienen la autoridad para decir eso, expliqué, manteniendo la compostura a pesar de que mi corazón se aceleraba. Tengo razones para creer que la abuela y el abuelo me dejaron la casa en su testamento.
¿Testamento? ¿Qué testamento? No hay testamento. Ese es el punto. Su abogado lo está localizando mientras hablamos, dije. Hasta que esto se resuelva legalmente, me quedo aquí. Catalina se volvió hacia Leandro, aparentemente esperando que la respaldara o quizás interviniera físicamente. En cambio, él dio un paso atrás. Catalina, si podría haber un testamento, deberíamos esperar y ver, dijo en voz baja. No podemos simplemente echarla a la fuerza. ¿De qué lado estás?, siseó Catalina. No estoy del lado de nadie, respondió Leandro, con la voz tensa. Simplemente no quiero hacer nada ilegal. Catalina lo fulminó con la mirada antes de volverse hacia mí. Esto no ha terminado. Mamá y papá no tolerarán esto. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó. Era mi madre. Tu hermana acaba de llamarme histérica, comenzó sin preámbulos. ¿Qué crees que estás haciendo, Renata? Protegiendo mi hogar, respondí simplemente. No es tu hogar, casi gritó. Hemos sido más que generosos dejándote quedarte allí todos estos años. Ahora es el turno de Catalina. Así no funciona la herencia, mamá. La abuela y el abuelo querían que yo tuviera esta casa. Su abogado está encontrando el testamento para demostrarlo. Hubo un momento de silencio, y casi pude ver la expresión perfectamente controlada de mi madre vacilar. ¿Qué abogado? Silvio se jubiló hace años. Sigue vivo, mamá. Y recuerda los deseos de la abuela y el abuelo muy claramente. Otra pausa. Renata, no hagas esto. No separes a la familia por una casa. La hipocresía era asombrosa. Yo no soy la que está separando nada. Tú y papá tomaron esta decisión sin consultarme, sin considerar mi apego a este lugar o el dinero que he invertido en él. Me dieron 24 horas para abandonar mi hogar de 5 años. Y soy yo la que está causando problemas. Tu hermana necesita, mi hermana siempre obtiene lo que necesita, interrumpí. Siempre a mi costa. Esta vez no. Te arrepentirás de esto, dijo mi madre, su voz fría. Si nos obligas a elegir entre tú y tu hermana, no te gustará el resultado. Han estado eligiéndola a ella toda mi vida, respondí, sorprendida por lo tranquila que me sentía. Esta vez, me elijo a mí misma. Después de colgar, me volví hacia Catalina y Leandro, que habían estado observando mi lado de la conversación con expresiones muy diferentes, Catalina furiosa, Leandro cada vez más incómodo. Deberían irse, les dije. Mi abogado se pondrá en contacto con mamá y papá. No puedes simplemente, comenzó Catalina. Sí, puede, interrumpió Leandro, tomando el brazo de Catalina. Vamos, vámonos. Esto debe manejarse legalmente. Mientras se alejaban en el coche, con Catalina discutiendo visiblemente con Leandro, mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes y llamadas de familiares lejanos. Aparentemente, mis padres ya estaban difundiendo su versión de los hechos. Tía Silvia, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Tus padres dicen que necesita desesperadamente un hogar. Tío Ramón, siempre fuiste una niña difícil. Simplemente dale la casa a Catalina y deja de causar problemas. Primo Mateo, oye, acabo de enterarme de lo que está pasando. Por si sirve de algo, creo que es una porquería lo que están tratando de hacerte. Mantente fuerte. Silencié mi teléfono, abrumada por el drama familiar que se estaba desarrollando. Había esperado resistencia, pero la velocidad y la ferocidad de la reacción seguían siendo impactantes. Esta casa no era solo un edificio para mí. Era mi santuario, mi conexión con los únicos miembros de la familia que realmente me habían valorado. Y no iba a renunciar a ella sin luchar. Más tarde esa tarde, Silvio Simons volvió a llamar. Renata, encontré el testamento. Es exactamente como lo recordaba. La casa te fue dejada explícitamente a ti. Te he enviado una copia escaneada por correo electrónico, y estoy enviando el original por mensajería. A tus padres se les proporcionó una copia después de que tus abuelos fallecieron, por lo que deberían haber estado al tanto de estas disposiciones. La revelación de que mis padres lo habían sabido todo el tiempo me provocó una oleada de fría ira. Esto no era solo favoritismo. Era un engaño deliberado.
Habían sabido durante 5 años que la casa me pertenecía legalmente. Sin embargo, habían intentado quitármela sin una palabra de reconocimiento. Al caer la noche, me senté en el columpio del porche donde mi abuela había pasado tantas tardes de verano. El peso de la traición familiar era grande, pero debajo de él había una determinación de acero. Por una vez en mi vida, no sería yo quien se hiciera a un lado para mantener la paz. Esta vez, me mantendría firme. Con la confirmación de Silvio de que el testamento existía, finalmente logré dormir unas pocas horas inquietas. Me desperté temprano a la mañana siguiente con un renovado sentido de propósito. Mientras esperaba que el mensajero entregara el testamento original, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: limpiar a fondo el sótano. Mis abuelos habían usado el sótano principalmente para almacenamiento, y yo había dejado la mayor parte intacta, moviendo cajas de vez en cuando pero sin revisarlas realmente. Ahora, con la propiedad de la casa en cuestión, quería asegurarme de no haber pasado por alto ningún otro documento importante. El sótano era fresco y ligeramente húmedo, iluminado por viejas luces fluorescentes que zumbaban sobre mi cabeza. Cajas de cartón estaban apiladas contra las paredes, etiquetadas con la escritura precisa de mi abuelo, decoraciones de Navidad, papeles de la Marina de Ignacio, recetas de Alma, fotos familiares 1960 a 1975. Comencé con un baúl polvoriento marcado como papeles importantes, que de alguna manera había pasado por alto antes. Dentro había registros de impuestos a la propiedad, pólizas de seguro y certificados de nacimiento. Debajo de ellos, encontré un grueso sobre de Manila con la etiqueta Última Voluntad y Testamento, Asuntos de Propiedad. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro, efectivamente, había una copia del testamento que Silvio había mencionado, fechado 8 meses antes de la muerte de mi abuela. Decía claramente que la casa en 47 Maple Street debía ser dejada a mí, Renata Wilson, quien ha mostrado el mayor aprecio por nuestro hogar familiar y quien creemos que honrará su legado. Pero había más. Una carta separada dirigida a mis padres explicaba su decisión en detalle. Arturo y Liliana, decía, sabemos que esto puede ser una sorpresa, pero hemos decidido dejarle la casa a Renata. Hemos observado a lo largo de los años cómo favorecieron a Catalina de muchas maneras. Aunque amamos a nuestras 2 nietas por igual, sentimos que esto equilibra un poco las cosas. Ren nunca ha recibido las mismas ventajas que Catalina, y creemos que esto es justo y correcto. La carta continuaba, reconociendo que mis padres podrían estar decepcionados pero pidiéndoles que respetaran la decisión. Por favor, no impugnen esto ni intenten eludir nuestros deseos. Hemos discutido esto largamente, y refleja nuestras verdaderas intenciones. Me senté en el polvoriento suelo del sótano, atónita. Mis abuelos no solo me habían dejado la casa, sino que habían abordado explícitamente la dinámica familiar que había experimentado toda mi vida. Habían visto el favoritismo, el desequilibrio, y habían intentado a su manera corregirlo. Y mis padres habían ignorado sus deseos por completo. Mientras continuaba buscando, encontré otra sorpresa: registros financieros que mostraban que mis padres habían recibido una herencia sustancial en efectivo cuando mis abuelos murieron, dinero del que nunca había sabido. Catalina, también, había recibido un generoso fondo fiduciario. A mí me habían dado la casa mientras ellos habían recibido activos líquidos. Había sido una división equilibrada y reflexiva del patrimonio. Sin embargo, habían intentado tomar mi parte mientras se quedaban con la suya. Mientras procesaba esta información, encontré una vieja caja de zapatos que contenía cartas entre mi abuela y su hermana. Una llamó mi atención, fechada solo semanas antes de la muerte de mi abuela. Me preocupa lo que pasará cuando ya no estemos, había escrito mi abuela. Arturo siempre ha favorecido a Catalina tan fuertemente. La niña no puede hacer nada malo a sus ojos, mientras que la pobre Renata busca constantemente una aprobación que nunca recibe del todo. He intentado hablar con Liliana al respecto, pero ella solo se pone a la defensiva. Ignacio y yo hemos decidido dejarle la casa a Renata, pero temo que Arturo y Liliana puedan intentar interferir. Le he hecho prometer a Silvio que se asegurará de que se cumplan nuestros deseos. El dolor de esta confirmación se equilibraba con la validación que proporcionaba. No había imaginado el favoritismo. Había sido lo suficientemente real como para que incluso mis abuelos lo hubieran notado y discutido. Mientras devolvía cuidadosamente estos documentos a su caja, mi teléfono sonó. Era Leandro, el esposo de Catalina.
Renata, ¿podemos hablar? Sospechosa pero curiosa, acepté. ¿Sobre qué? Dudó. No por teléfono. ¿Podría pasar? ¿Solo? Catalina no sabe que te estoy llamando. En contra de mi buen juicio, acepté. Leandro llegó 30 minutos después, con aspecto agobiado e incómodo. Gracias por recibirme, dijo cuando lo dejé entrar. Necesitaba decirte algo, y no sabía con quién más hablar. Nos sentamos en la sala de estar, la tensión era palpable. Leandro se miró las manos, aparentemente reuniendo coraje. La razón por la que Catalina y yo necesitamos esta casa, comenzó finalmente, no es lo que crees. No se trata solo de reducir el tamaño o de ajustes financieros. ¿Qué es entonces? Estoy en problemas, Renata. Deudas de juego. ¿Muchas? Levantó la vista, sus ojos huecos de vergüenza. Perdí nuestros ahorros, saqué préstamos que no puedo pagar. El apartamento está hipotecado hasta el límite. Estamos ahogados, y los acreedores se están acercando. Me quedé atónita. ¿Y la casa? ¿Qué tiene que ver la casa de mis abuelos con esto? El plan de Catalina era venderla, admitió en voz baja. Los valores de las propiedades en este vecindario se han disparado. Un promotor ya ha expresado interés en derribarla y construir casas de lujo. El terreno solo vale una fortuna. La revelación me golpeó como un golpe físico. No solo intentaban quitarme mi hogar, sino que planeaban demolerlo, borrar todo rastro de mis abuelos y el legado que habían querido preservar. ¿Mi madre sabe de este plan para vender la casa? Leandro asintió con tristeza. De hecho, fue idea suya. Ella contactó al promotor primero, obtuvo la oferta preliminar. Han estado planeando esto durante meses, esperando el momento adecuado para acercarse a ti. ¿Y mi padre? Él lo sabe, pero no creo que lo apoye por completo. Aunque Catalina generalmente puede convencerlo de cualquier cosa. Las piezas encajaban, el repentino interés en la casa, la urgencia de sacarme, la falta de preocupación por mi apego a la propiedad. Nunca se había tratado de proporcionar a Catalina un hogar. Se había tratado de liquidar un activo para resolver los problemas financieros de su esposo. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté. Leandro parecía genuinamente arrepentido. ¿Por qué está mal? Todo. El juego, las mentiras, usar tus conexiones familiares para sacarme del apuro. He estado tratando de obtener ayuda, pero Catalina sigue permitiéndomelo, prometiendo soluciones fáciles. Cuando vi tu cara ayer, me di cuenta de lo que esta casa realmente significa para ti, no pude seguir siendo parte de esto. Después de que Leandro se fue, me senté en un silencio atónito, procesando todo lo que había aprendido. La profundidad de la traición era asombrosa. Ya no se trataba solo de favoritismo familiar. Se trataba de engaño, codicia y el cruel desprecio tanto por los deseos de mis abuelos como por mi apego emocional al hogar. El mensajero llegó esa tarde con el testamento original. Ahora, armada con pruebas irrefutables y conocimiento de las verdaderas motivaciones detrás de las acciones de mi familia, tomé una decisión. Era hora de enfrentarlos directamente. Llamé a mis padres y solicité una reunión esa noche. Para mi sorpresa, aceptaron fácilmente, quizás creyendo que aún podían persuadirme para que cooperara. A las 7, entré en el camino de su casa en el próspero suburbio donde había crecido. El coche de Catalina ya estaba allí. ¿Bien? Quería que todos estuvieran presentes para esta conversación. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa tensa. Renata, entra. Me alegro de que hayas decidido ser razonable. La sala de estar estaba tensa. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable favorito, con aspecto incómodo. Catalina estaba sentada en el sofá, su expresión una mezcla de triunfo y cansancio. Leandro no se veía por ningún lado. Antes de empezar, dije, dejando mi bolso en la mesa de café, quiero dejar algo claro. No estoy aquí para negociar. Estoy aquí para informarles de lo que sucederá a continuación. Ahora, escúchame, comenzó mi padre, pero levanté la mano. No, papá. Por una vez, me vas a escuchar a mí. Saqué el testamento original y lo puse sobre la mesa.
Este es el testamento de la abuela y el abuelo. Deja explícitamente la casa a mi nombre. También les dejó a ustedes dos una herencia sustancial en efectivo y a Catalina un fondo fiduciario. Todo lo cual aceptaron mientras intentaban tomar mi parte también. El rostro de mi madre palideció. Catalina parecía confundida. ¿Qué fondo fiduciario? ¿Qué herencia en efectivo? Miré a mis padres. ¿No le contaron sobre los $100.000 que cada uno de ustedes recibió? Sobre su fondo de $50.000 que se activó cuando cumplió 25. La cabeza de Catalina se giró hacia nuestros padres. ¿Es eso cierto? Mi padre se aclaró la garganta. Íbamos a decírtelo. Lo invertimos para ti. Para tu futuro. Mi futuro, repitió Catalina. Como rescatar las deudas de juego de Leandro vendiendo la casa de Ren. La conmoción en los rostros de mis padres confirmó que Catalina les había ocultado la adicción de Leandro, incluso mientras conspiraba para usar la casa para resolver el problema. Deudas de juego, repitió mi madre. ¿De qué estás hablando? Y así, la fachada cuidadosamente construida se desmoronó. Catalina rompió a llorar, confesando que Leandro había perdido más de $300.000 jugando en línea. Se enfrentaban a la bancarrota, posiblemente algo peor si ciertos prestamistas venían a cobrar. La casa había sido su plan de escape, una solución rápida de dinero para que todo desapareciera. Mis padres se quedaron atónitos en silencio, la vida perfecta de su hija perfecta revelada como una ilusión cuidadosamente mantenida. Así que, ninguno de ustedes quería realmente la casa por razones sentimentales, dije en voz baja. Iban a venderla a un promotor que planeaba derribarla. El hogar que nuestros abuelos amaban, donde criaron a su familia, donde querían que yo criara la mía algún día. Iban a destruirlo sin pensarlo dos veces. Es solo una casa, Renata, dijo finalmente mi madre, pero su voz carecía de convicción. No, no lo es. Y la abuela y el abuelo lo sabían. Sabían que yo era la única que realmente la valoraba por lo que era, no por lo que se podía vender. Por eso me la dejaron a mí. Me levanté, recogiendo mis documentos. Llevaré este testamento a mi abogado mañana. Cualquier intento de transferir la propiedad a Catalina es fraudulento y será tratado como tal. Les sugiero que todos busquen su propio asesoramiento legal. Mi padre finalmente habló. Renata, espera. Podemos resolver esto como familia. Tal vez podrías vender la casa y compartir las ganancias con tu hermana. Ayudarla a salir de este lío. La ironía era impresionante. Después de toda una vida en la que me pidieron que cediera por el bien de Catalina, aquí estaban, todavía esperando que yo sacrificara mi herencia para arreglar sus problemas. No, dije simplemente. No venderé la casa, y no seré manipulada por ninguno de ustedes nunca más. La abuela y el abuelo querían que yo la tuviera, y tengo la intención de honrar sus deseos. Mientras salía por la puerta, Catalina me llamó, su voz quebrada. ¿Qué se supone que haga ahora? Me di la vuelta una última vez. Lo mismo que he tenido que hacer toda mi vida, Catalina. Resolverlo por tu cuenta. Los días siguientes a la confrontación pasaron en una neblina de consultas legales y procesamiento emocional. Javier Harris, ahora oficialmente mi abogado, presentó la documentación para establecer formalmente mi propiedad de la casa basándose en el testamento. También envió cartas de cese y desistimiento a mis padres, advirtiéndoles contra cualquier intento adicional de transferir la propiedad. No tienen base legal, me aseguró durante nuestra reunión. El testamento es claro y está debidamente ejecutado. Las intenciones de sus abuelos están bien documentadas. Incluso sin el testamento, su caso de posesión adversa sería fuerte, dada la duración de su residencia y las mejoras que ha realizado. Esperaba que mis padres contraatacaran de inmediato, quizás contratando a su propio abogado para impugnar el testamento. En cambio, hubo silencio. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas sorpresa. Los rumores familiares, que normalmente bullían con drama, se volvieron curiosamente silenciosos. Una semana después de nuestra confrontación, recibí una visita inesperada. Leandro estaba en mi porche, con un aspecto aún más demacrado que antes. Catalina se fue, dijo sin preámbulos cuando abrí la puerta. Hizo una maleta y se fue a quedar con tus padres.
Dijo que necesitaba reevaluar todo. Lo siento, dije, y lo decía en serio, a pesar de todo. Debe ser difícil. Se encogió de hombros. Es lo mejor. Me he inscrito en un programa para la adicción al juego, comencé a buscar un segundo trabajo para empezar a pagar las deudas. Va a llevar años, pero... Se interrumpió, luego me miró a los ojos. Quería disculparme adecuadamente por todo, por casi quitarte tu hogar, por ser parte de su plan. Su sinceridad parecía genuina. Gracias por decirme la verdad, dije. Marcó la diferencia. Después de que Leandro se fue, me pregunté por Catalina. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana. Habíamos compartido una infancia, por muy desiguales que hubieran sido nuestras posiciones dentro de ella. Me encontré esperando que encontrara su camino a través de esta crisis, incluso mientras mantenía mis límites. 2 semanas después, se programó la primera audiencia judicial. Mis padres finalmente rompieron su silencio, llamando la noche anterior. Ren, por favor, reconsidera esta vía legal, suplicó mi padre. Somos familia. No deberíamos resolver nuestras diferencias en un tribunal. No me dieron otra opción, le recordé. Intentaron quitarme mi hogar sin discusión ni advertencia. Cometimos un error, admitió, sorprendiéndome. Deberíamos haber hablado contigo primero. Encontrar otra solución. Sí, deberían haberlo hecho. Hubo una pausa, luego, tu madre nunca diría esto, pero está devastada por lo que está pasando. La familia dividiéndose de esta manera. Cerré los ojos, luchando contra la respuesta automática de culpa que me habían condicionado a sentir cada vez que se alteraba la armonía familiar. Yo no dividí a la familia, papá. Tú y mamá lo hicieron cuando decidieron que las necesidades de Catalina prevalecían sobre mis derechos, una vez más. El juzgado era imponente, sus escalones de piedra conducían a pesadas puertas de madera que parecían resonar con el peso de innumerables disputas familiares resueltas dentro de sus muros. Javier me encontró afuera, proyectando una confianza tranquilizadora. Recuerda, la ley está de nuestro lado, me recordó. Mantén la calma, responde solo lo que te pregunten y déjame encargarme del resto. Para mi sorpresa, toda mi familia estaba presente en la sala del tribunal. Mis padres estaban sentados rígidamente en la primera fila, la postura perfecta de mi madre no delataba ninguna emoción. Catalina estaba sentada a su lado, pareciendo más pequeña de alguna manera sin su habitual brillo de confianza. Leandro estaba sentado aparte, asintiendo ligeramente cuando nuestras miradas se encontraron. El proceso comenzó con el juez revisando los documentos que ambas partes habían presentado. El abogado de mis padres argumentó que, como descendientes directos de mis abuelos, tenían el derecho de determinar la disposición de la propiedad. Javier contraatacó con el testamento, enfatizando las claras intenciones de mis abuelos y mis años de residencia e inversión en la propiedad. Cuando el juez preguntó sobre el intento de transferir la casa a Catalina, el abogado de mis padres pareció incómodo. Mis clientes creían que estaban actuando dentro de sus derechos, su señoría. Reconocen ahora que deberían haber seguido un proceso más transparente. El juez levantó una ceja. ¿Proceso transparente? Señor y señora Wilson, ustedes estaban al tanto de este testamento cuando intentaron transferir la propiedad a su hija menor, ¿no es así? Mi madre habló. Creíamos que el testamento nunca se finalizó correctamente, su señoría. Sin embargo, nunca lo impugnaron cuando se trataba de las herencias financieras que usted y su hija menor recibieron, señaló el juez. Solo los bienes inmuebles dejados a su hija mayor. Mi madre no tuvo respuesta para eso. A medida que continuaba la audiencia, Leandro fue llamado a testificar sobre el plan para vender la casa. Habló honestamente sobre su adicción al juego, los problemas financieros y el plan para resolverlos liquidando mi herencia. Su testimonio visiblemente sorprendió al juez y pareció avergonzar profundamente a mis padres. Catalina fue llamada a continuación. Para sorpresa de todos, especialmente la mía, no defendió el plan. Estuvo mal, admitió, su voz pequeña en la gran sala del tribunal. Estaba desesperada y fui egoísta. Ren siempre ha amado esa casa de una manera que ninguno de nosotros lo hizo. Nuestros abuelos lo sabían. Tenían razón al dejársela a ella. Su inesperada honestidad cambió algo en la atmósfera de la sala.
Cuando el juez convocó un receso para revisar todas las pruebas antes de emitir un fallo, mi padre se me acercó en el pasillo. Renata, ¿podríamos hablar? Solo un momento. Javier me dirigió una mirada interrogante. Asentí que estaba bien. Seré honesto, dijo mi padre cuando nos apartamos. Tu madre todavía cree que podríamos haber resuelto esto dentro de la familia. Pero ahora veo lo equivocados que estábamos. La casa es tuya, legal y moralmente. No lo impugnaremos más. Gracias, dije, sorprendida por su concesión. Pero te pido que consideres algo más. Tu hermana está en problemas. Problemas serios. Las deudas de Leandro son peores de lo que pensábamos inicialmente, y hay algunas personas peligrosas involucradas. Tiene miedo, Renata. Todos lo tenemos. El viejo patrón resurgió, la expectativa de que yo interviniera para solucionar los problemas de Catalina. ¿Qué me estás pidiendo exactamente que haga, papá? Vender mi hogar para pagar las deudas de juego de Leandro. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No venderla, pero tal vez sacar un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda, solo lo suficiente para quitarse de encima a esos prestamistas. Nosotros también contribuiríamos, por supuesto. Consideré su petición. Por un lado, era el mismo viejo patrón. Por otro, Catalina acababa de admitir públicamente que estaba equivocada. Y a pesar de todo, no quería que estuviera en peligro. Lo pensaré, dije finalmente. Pero no sola. Si decido ayudar, será bajo condiciones específicas. Catalina y Leandro necesitarían recibir asesoramiento financiero adecuado. Leandro tendría que seguir en su programa de adicción, y ambos tendrían que entender que esta es una intervención única, no un sistema de apoyo financiero abierto. Mi padre pareció aliviado. Eso es justo. Más que justo, considerando todo. Cuando el tribunal se reanudó, el juez falló decisivamente a mi favor. El testamento era válido. La casa era legalmente mía, y cualquier intento de transferirla había sido inválido. Se ordenó a mis padres que se retractaran públicamente de sus reclamos y cubrieran mis honorarios legales. Al salir del juzgado, Catalina se me acercó con vacilación. Lo siento, Renata. De verdad. Me dejé llevar tratando de arreglar todo para Leandro, y no pensé en lo que la casa significaba para ti. Es más que solo la casa, Catalina, dije en voz baja. Es toda una vida de este patrón. Yo renunciando a lo que quiero o necesito para que tú puedas tener lo que quieres. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. He estado pensando mucho en eso últimamente. En lo diferentes que siempre han sido las cosas para nosotras. Nunca lo vi antes porque, bueno, ¿por qué lo haría? Me beneficiaba a mí. Su autoconciencia era algo nuevo, quizás el primer resultado positivo de esta dolorosa situación. Papá me dijo que podrías estar dispuesta a ayudar con la situación de la deuda, continuó. Quiero que sepas que no lo espero. Estoy buscando un trabajo, uno de verdad. Leandro está trabajando 2 turnos ahora. Estamos tratando de arreglar esto nosotros mismos. Su independencia, también, no tenía precedentes. Por primera vez en nuestras vidas adultas, sentí que estaba viendo a mi hermana como una persona, no solo como una competidora por los recursos y la aprobación familiar. Hablemos la próxima semana, sugerí. No sobre dinero, solo hablar. Quizás tomar un café. Ella sonrió, una sonrisa genuina sin el cálculo que estaba acostumbrada a ver. Me encantaría. Mientras conducía a la casa de mis abuelos, mi casa, sentí una sensación de paz desconocida. La batalla había sido dolorosa, exponiendo dinámicas familiares que habían operado sin ser cuestionadas durante décadas. Pero en esa exposición estaba la posibilidad de algo nuevo, relaciones basadas en el respeto en lugar de la obligación, límites en lugar de la explotación, verdad en lugar de ilusiones cómodas. Entré en el camino de entrada, mirando la casa que se había convertido en mi santuario. Por primera vez desde que comenzó esta terrible experiencia, supe con certeza que era verdaderamente mía, no solo legal sino moralmente. Mis abuelos me habían visto, me habían valorado, habían querido darme este regalo. Y ahora, contra todo pronóstico, había luchado y protegido su legado. Pasaron 6 meses,
cada día un paso en el viaje de sanación y reconstrucción, tanto para la casa como para mis fracturadas relaciones familiares. La batalla legal había dejado cicatrices emocionales, pero como la cuidadosa restauración del jardín de mi abuela después de un duro invierno, gradualmente estaba surgiendo un nuevo crecimiento. Las primeras semanas después del fallo judicial fueron las más difíciles. Me despertaba, a veces con el corazón acelerado, convencida de que estaba a punto de perder mi hogar de nuevo. La sensación de traición persistía, tiñendo mis interacciones con los miembros de la familia y haciéndome dudar en confiar incluso en relaciones casuales. El trauma, estaba aprendiendo, deja marcas invisibles que tardan en desvanecerse. Marisol me sugirió que probara la terapia, y por una vez, seguí el consejo de otra persona sin resistencia. La doctora Elisa Parker se especializaba en trauma familiar y traición, y nuestras sesiones semanales se convirtieron en anclas en las turbulentas secuelas. Lo que estás experimentando es una forma de duelo, explicó la doctora Parker durante una sesión. No solo por la relación que pensabas que tenías con tus padres y tu hermana, sino por la infancia que merecías pero no recibiste. Esas palabras desbloquearon algo en mí. Había pasado décadas minimizando el impacto de ser siempre la segunda, convenciéndome de que no importaba. Ahora me permitía reconocer el dolor, sentir el peso acumulado de 1000 pequeños rechazos y desaires. Mientras tanto, la dinámica familiar estaba cambiando de maneras inesperadas. Fiel a su palabra, Catalina había encontrado un trabajo como asistente administrativa en una firma de marketing local, comenzando desde abajo a pesar de su título en negocios. Leandro trabajaba turnos de día en una empresa de construcción y de noche en una tienda de conveniencia, reduciendo lentamente su montaña de deudas. Había decidido ayudar, pero en mis propios términos. En lugar de dinero en efectivo, ofrecí pagar el asesoramiento financiero y el programa de tratamiento de adicción de Leandro. También establecí un pequeño fondo de emergencia para ellos, accesible solo con las firmas tanto de Catalina como de su asesor financiero. Las condiciones eran estrictas pero justas, total transparencia sobre sus finanzas, ninguna deuda nueva y revisiones regulares conmigo sobre su progreso. La reacción de mis padres al nuevo orden familiar fue mixta. Mi madre mantuvo una fría distancia, incapaz o no dispuesta a reconocer los problemas más profundos que habían quedado expuestos. Mi padre, sorprendentemente, hizo torpes esfuerzos por conectar. Llamaba ocasionalmente, las conversaciones eran incómodas pero genuinas, preguntando sobre mi trabajo o las renovaciones de la casa sin mencionar a Catalina. Un martes por la noche a fines de otoño, pasó de visita inesperadamente. Lo invité a entrar, observando cómo asimilaba los cambios que había hecho en la sala de estar, restaurando los pisos de madera originales e instalando estanterías empotradas similares a las que mi abuelo había descrito de la casa de su infancia. «Se ve bien», dijo, su voz ronca por la emoción. Ellos lo habrían aprobado. «Gracias», respondí, esperando la inevitable comparación con lo que Catalina podría haber hecho diferente. No llegó. «He estado pensando mucho», continuó, aceptando el café que le ofrecí, sobre cómo eran las cosas cuando ustedes eran niñas. Como tu madre y yo, como yo en particular, favorecía a Catalina. Me quedé muy quieta, apenas atreviéndome a respirar. En 30 años, nunca había reconocido esta realidad. No fue justo para ti, dijo simplemente. Y lo siento. Las palabras que había anhelado escuchar durante décadas quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No podían borrar el pasado, pero crearon una pequeña apertura hacia un futuro diferente. ¿Por qué lo hacías?, finalmente pregunté. Favorecerla, quiero decir. Suspiró profundamente. Me recordaba a mi hermana pequeña, Renata, por quien te pusieron el nombre, que murió cuando éramos niños. Los mismos gestos, la misma forma de manipular a todos. Creo que intentaba protegerla de la manera en que no pude proteger a mi hermana. No fue consciente, pero eso no lo hace menos incorrecto. La revelación arrojó nueva luz sobre dinámicas familiares que nunca había entendido del todo. No una excusa, pero al menos una explicación. A medida que el invierno se instalaba en Boston, tomé una decisión sobre la casa que se había estado formando en mi mente desde que terminó el caso judicial. La casa colonial de 4 dormitorios era más espacio del que necesitaba, y su mantenimiento era caro. Pero venderla era impensable, no solo por los deseos de mis abuelos, sino porque se había convertido en un símbolo de mi autoestima, de mi voluntad de luchar por lo que era legítimamente mío. En cambio,
Decidí honrar el espíritu creativo de mi abuela transformando parte de la casa en un estudio de arte comunitario. Alma había sido una pintora aficionada cuyos paisajes capturaban el alma de Nueva Inglaterra con una belleza simple y honesta. El comedor formal que rara vez usábamos se convirtió en un espacio de trabajo lleno de luz con caballetes y almacenamiento de materiales. El solarium adyacente se transformó en un espacio de galería para artistas locales. El estudio de Alma abrió en enero, ofreciendo clases asequibles y espacio de exhibición a artistas que no podían acceder a las galerías más exclusivas de Boston. La primera exposición presentó las pinturas de mi abuela junto a obras de estudiantes de arte locales, uniendo generaciones, tal como la casa misma unía mi pasado y mi futuro. La noche de inauguración del estudio fue la primera vez que toda mi familia se reunió desde la audiencia judicial. Mi madre vino con evidente reticencia, mi padre con un cauto apoyo. Catalina y Leandro llegaron, trayendo una planta en maceta y felicitaciones genuinas. Varios tíos, tías y primos que habían tomado partido durante el conflicto se mezclaron incómodamente, su curiosidad por el estudio superando las tensiones persistentes. Mientras daba recorridos por el espacio transformado, explicando la visión y el homenaje a mi abuela, noté que algo cambiaba en la expresión rígida de mi madre. Se detuvo ante una de las pinturas de Alma, una vista del jardín trasero en plena floración de verano. Capturó la luz perfectamente, dijo mi madre en voz baja cuando se dio cuenta de que la estaba observando. Siempre admiré eso de su trabajo. Fue el primer comentario personal y positivo que había hecho en mi presencia desde que comenzó la disputa por la herencia. Una pequeña rama de olivo, quizás, o simplemente una observación. De cualquier manera, lo acepté con un asentimiento. El estudio se convirtió en mi espacio de sanación, no solo física sino emocionalmente. Enseñar clases de pintura para principiantes me obligó a salir de mi zona de confort, conectándome con personas que no sabían nada de mi drama familiar y me valoraban simplemente por lo que podía ofrecerles. El progreso de cada estudiante se convirtió en una metáfora del mío, comienzos torpes, contratiempos frustrantes, avances inesperados y, en última instancia, la satisfacción de crear algo significativo. Llegó la primavera, trayendo consigo la tentativa petición de Catalina de reunirnos para tomar un café. Elegimos un lugar neutral, una cafetería equidistante de nuestros hogares. Llegó sola, sin los accesorios de diseñador y el maquillaje perfecto que una vez habían sido su armadura. Leandro y yo nos estamos separando, anunció después de que llegaron nuestras bebidas. Es amistoso, sorprendentemente. Ambos nos dimos cuenta de que la relación se construyó sobre cimientos inestables. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Se encogió de hombros. No lo sientas. Es la decisión más saludable que he tomado en años. Él continúa con su recuperación. Yo me estoy enfocando en construir mi carrera desde cero. Somos mejores como amigos apoyando el crecimiento del otro que como pareja permitiendo las peores tendencias del otro. Eso es muy perspicaz, Catalina. Sonrió con tristeza. La terapia ayuda. Otra cosa por la que debería agradecerte que me empujaras a hacer. Mientras hablábamos, me di cuenta de que la disputa por la casa, por dolorosa que hubiera sido, había obligado a Catalina a enfrentar realidades que había estado evitando, su matrimonio insano, su irresponsabilidad financiera, su papel en nuestro sistema familiar disfuncional. La niña de oro había estado atrapada en una jaula dorada de expectativas y privilegios, sus aparentes ventajas limitando finalmente su crecimiento. He estado pensando en lo que hicieron la abuela y el abuelo, dijo mientras nos preparábamos para irnos. Dejarte la casa, quiero decir. Me pareció muy injusto en ese momento, pero ahora lo entiendo. Vieron lo que mamá y papá no podían o no querían ver, que necesitabas a alguien de tu lado por una vez. Su comprensión, meses después de que la batalla hubiera terminado, se sintió como la verdadera victoria. Un año después del día del impactante ultimátum de mi madre, Catalina vino a visitar el estudio. Era su primera vez en la casa desde aquella fatídica cena de domingo, y observé su rostro cuidadosamente mientras entraba. La casa había cambiado, al igual que nosotras. Los espacios formales que habían intimidado a los visitantes ahora eran cálidos y acogedores. El estudio bullía de energía creativa, con obras de arte infantiles exhibidas junto a piezas profesionales. En el patio trasero, el jardín de mi abuela florecía bajo mi cuidado, con nuevas variedades uniéndose a sus amados clásicos. Catalina caminó lentamente, asimilándolo todo.
La has hecho más hermosa de lo que nunca fue, dijo finalmente. A la abuela le habría encantado esto. Gracias, respondí, verdaderamente conmovida. Mientras nos sentábamos en el columpio del porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos que habrían inspirado a mi abuela a buscar sus pinceles, Catalina se volvió hacia mí. ¿Sabes de qué me doy cuenta ahora? Esta casa nunca fue solo sobre el valor de la propiedad o un lugar para vivir. Se trataba de legado y amor, y de ser vista por quien realmente eres. Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras con cuidado. Me alegro de que lucharas por ella, Renata. Me alegro de que no nos dejaras quitártela. Sus palabras cristalizaron el viaje del último año, el doloroso pero necesario proceso de mantenerme firme en mi propio valor. La casa se había convertido en más que un hogar. Era un símbolo de mi negativa a ser disminuida, a ser sacrificada en el altar de dinámicas familiares que siempre me habían colocado en segundo lugar. La lección más grande no fue sobre derechos de propiedad o batallas legales. Fue sobre el coraje de romper patrones generacionales, de decir no cuando decir sí habría perpetuado el daño. Se trataba de crear límites que protegieran sin aislar, que permitieran la reconciliación sin invitar a más abusos. Las relaciones familiares se estaban curando lentamente, no volviendo a viejos patrones, sino estableciendo nuevos basados en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Mis padres estaban aprendiendo, con diversos grados de éxito, a relacionarse conmigo como una adulta con necesidades y límites legítimos, en lugar de como la hija complaciente que habían dado por sentada. Catalina estaba descubriendo quién podía ser fuera del papel de niña de oro, encontrando fuerza y responsabilidad en lugar de privilegios. Y yo estaba aprendiendo, quizás la lección más importante, que defenderte no es egoísta. Que ocupar tu propio espacio en tu vida no está mal. Que a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti y por los demás es romper el ciclo de desigualdad que mantiene a todos atrapados en roles destructivos. La casa es tuya, dijo Catalina mientras la noche llegaba a su fin. Siempre debió serlo. Pero espero poder visitarla a veces. Siempre eres bienvenida, le dije, y lo decía en serio. En igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Esa fue la frase clave que resumió todo por lo que había luchado. No ventaja, no venganza, simplemente igualdad. El derecho a ser valorada, a ser considerada, a ser tratada con el mismo respeto que se otorgaba automáticamente a otros. Mientras veía a Catalina alejarse en su coche, sentí una sensación de paz instalarse en mí. La casa se erguía sólida detrás de mí, ya no bajo amenaza, sino ahora como un cimiento para construir un nuevo tipo de relación familiar, una habitación a la vez. Si alguna vez has tenido que defenderte de la presión familiar, me encantaría escuchar tu historia en los comentarios. ¿Cómo encontraste el coraje para romper patrones poco saludables? No olvides darle a me gusta, y suscribirte si esto resonó contigo, y compártelo con cualquiera que necesite escuchar que mantenerse firme en su propio valor no es egoísta, es necesario. Gracias por escuchar mi viaje de la traición a los límites. Y recuerden, a veces el mayor acto de amor es aprender a valorarse a uno mismo primero.